Bienvenidos a Renovadic Podcast, un espacio para el diálogo profesional y amigable sobre todo lo relacionado a salud mental y adicciones. Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de quienes participan y no representan necesariamente la postura de Renovadic. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast de Renovadic. Y bueno, pues hoy estamos muy contentos porque para cuando salga este video vamos a estar celebrando nuestro 15º aniversario. Ya tenemos 15 años trabajando, estamos muy emocionados y bueno, pues precisamente por eso quise que viniera Ramiro, el psicólogo Ramiro, quien ha estado con nosotros ya casi 9 años trabajando. Y bueno, pues hemos vivido de todo hemos vivido durante este tiempo. Creo que tiene una excelente memoria sobre todos los casos que hemos atendido. Y pues hoy vamos a platicar sobre eso, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que hace que Renovadic siga funcionando como hasta ahora, ¿no? Como una de las clínicas más confiables en el estado de Morelos y sí me atrevería a decir pues a nivel nacional, por supuesto. Bienvenido, Ramiro, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias, Dul. Un honor estar con ustedes, estar grabando este video especial para el 15 aniversario de Renovadic. Y bueno, pues creo que la premisa es hablar un poco sobre los 15 años, el recorrido que ha habido de por medio, los casos más nostálgicos, duros, con todo ello, pero creo que a mí siempre, bueno, yo te propuse ahorita que valdría la pena hablar de cómo fue que Renovadic se fundó, como una primera premisa inicial, claro. ¿No? No sé si quieras platicarnos pues del respecto o queramos omitir esa parte. No, está súper bien, es interesante porque además yo quería que fluyera así como un diálogo de claro. Los que muchos tenemos en la clínica, claro. ¿No? Porque platicamos mucho nosotros, porque hemos vivido muchas cosas, sí. Tanto personales como profesionales, ¿no? Y creo que, pues, Renovadic, fíjate que surge como una idea de... yo venía de atravesar por la adicción de mi hermano. En la adicción de mi hermano nosotros conocimos muchos centros de rehabilitación de los denominados anexos, ¿no? En su momento nosotros creíamos que eso era la única posibilidad de ayuda, creíamos que eso funcionaba porque nos fuimos con la idea que mucha gente tiene, de que necesitan evaluar, de que necesitan darse cuenta de lo que tienen en casa, de que necesitan un poco de mano dura porque están bien consentidos, ¿no? Sí, valorar la comida, la estancia, todo, ¿no? Entonces, veníamos de esa escuela y la realidad es que en ese momento mi pareja y yo tuvimos como esta idea de decir, bueno, pues creo que sería un buen momento para poder abrir un espacio que hicieran las cosas diferente, ¿no? Que lo hiciéramos diferente. Y surge Renovadic como una alternativa a ofrecer ayuda a personas con problemas de adicciones, pero también a sus familias, ¿sabes? O sea, creo que en ese momento yo estaba muy sensibilizada por el trato que recibí como familiar y me daba cuenta que necesitábamos también como familia recibir apoyo porque éramos... La población en adicciones, lo que no se alcanza a dar cuenta ni ellos ni sus familias es que estamos muy vulnerables a recibir violencia de todo claro. tipo, económica, psicológica, y que estamos en una posición tan necesitada de ayuda que si nos dicen, como dicen las mamás, ¿no? Salta de aquí, pues lo voy a hacer. Si me dicen, págame esto, lo voy a pagar. Si me dicen, córrelo, bríncalo, hazle, todo eso lo hacemos. Entonces creo que una de las premisas que siempre tuvimos muy clara en ese momento, uno de los fundadores, mi mamá y yo, fue justo hacer las cosas diferentes, ¿no? Poder otorgar las cosas diferentes y bueno, Renovadic inició con un escritorio. Mi papá me había dejado a mí una cierta cantidad de dinero, muy poquito dinero la verdad, de un seguro y entonces empezamos a comprar las camas, empezamos a comprar las literas, empezamos a comprar las sillas, 6 sillas creo. El escritorio era de esos que para los que fuimos a la primaria en los 90s, de esos de metal pesados, sí, ¿no? Pesados, que los podías vender por kilo, ¿no? Así súper pesados y lo pusimos allí, buscamos una propiedad para renta y empezamos. Durante el primer mes no recibimos ni un solo paciente, ni uno, sí. O sea, había que luchar no solo con son nuevos,
son inexpertos, es una clínica nueva, no saben qué esperar. Claro. No tuvimos un paciente, creo que formal, hasta septiembre, abrimos un 1 de agosto y hasta septiembre abrimos ya formalmente, iniciamos las terapias. Era muy desconcertante porque los gastos siguen, ¿no? Eso siempre van a seguir, haya o no haya pacientes. Y era muy desconcertante no tener ingresos de ningún paciente, ¿no? Vas con muchas ganas, o sea, tienes muchas ganas de hacer las cosas bien y a dar las terapias y organizar y todo, y de repente vacío, ¿no? Y es como de, ¿y ahora qué va a pasar? Nos íbamos a volantear, nos íbamos a repartir que los papelitos, que nos íbamos a, que dale like, que esto, que el otro, que hacer oración, que estábamos como muy como de, por favor, ¿no? Ayúdenos. Claro. Y recuerdo que estuvimos de manera inicial, pues mi mamá, que siempre apoyó este proyecto y que estaba muy contenta por iniciar. De hecho, ella y yo fuimos como las socias principales, Ángel, por supuesto, y entonces se unieron al proyecto el doctor Marco Molina, que en paz descanse, mi mamá, que en paz descanse, por supuesto, Olga y Javi, que hasta la fecha siguen con nosotros, ¿no? Entonces, pues empezamos a dar estos espacios y recuerdo que fue muy significativo para mí que nuestra primer paciente fuera mujer, ¿no? Fue muy significativo. Empezamos a recibir mucha solicitud de información, muchas recomendaciones y yo pues siempre agradecida por la confianza, ¿sabes? Porque sabía que había otras clínicas con más tiempo, con más experiencia. Yo tenía 28 años, creo 29 años y pues estaba joven en un área dominada por viejos, ¿cómo se dice? Pues como unas personalidades, ¿no? En el tratamiento de las adicciones en Morelos. Sí, claro. E ir contracorriente como mujer, como psicóloga, como jóvenes, pues fue todo un desafío, ¿no? Claro. Y pues sí, así, Ramiro, así iniciamos. Yo dormí en la clínica, recuerdo que dormí en la clínica porque salí de la maestría en el 2011 y Renovadic abre en el 2011. No tenía para rentar otro espacio, ¿no? Entonces dormía en la clínica, dormía con las pacientes, dormía en un cuartito aledaño, comíamos de ahí con ellos. También le formó. Sí, también le formé, como dicen, ¿no? Hacía mi servicio, claro. Entraba a las terapias sí. Y eso tuvo como mucha sensibilidad en mí porque justo los casos con los que más dormía y estábamos ahí son los casos que hasta la fecha seguimos manteniendo una muy buena amistad, ¿no? Uh-huh. Sí, es inevitable hacer esa que en psicología nos dicen que evitemos, ¿no? Ajá. Esta contratransferencia con los pacientes que de alguna u otra forma pues siguen siendo humanos o seguimos siendo humanos. Por es supuesto. Inevitable no que el paciente no te transmita algo y que tú no le transmitas algo inevitablemente, no más en la sobreconvivencia con ello, pero creo yo que también te hace empatizar un poquito más porque ellos están en calidad de internos y pues muchas veces alcanzas a dimensionar qué sí es su necesidad y qué no es una necesidad, ¿no? Uh-huh. Porque ahí es cuando de repente entramos en un dilema de, híjole, es que el paciente ya nos está pidiendo esto, uh-huh. Pero híjole, es que el paciente ya nos está pidiendo aquello, y ahí entramos entre claro, yo voy a hablar un poquito de Marco, ¿no? Yo me crié, o mi formación fue con Marco Molina, que es un anexo y era de la vieja escuela de, no, estos cabrones mano dura, no les des nada, que valoren, que aprendan, que esto, que aquello. Y recuerdo entonces, mucho que decía, ¿tienen sueño? Ponlos a barrer toda la noche, y nosotros no, sí, o de repente les decía Marco, ¿tienes dolor de cabeza? Recuerda que decía que hacías los viernes a esta hora, probablemente te estás dando el deseo de consumo y por eso es que quieres drogarte, por eso es que te duele la cabeza, pero no te voy a dar pastilla, ¿no? Ajá. Entonces como que hasta cierto punto entendía la filosofía de Marco de ponlos a valorar, que se lo ganen, y de repente escuchaba una frasecita que él seguido me repetía, si yo no soy tu papá, gánatelo, uh-huh. no, yo por qué, uh-huh. ¿no? Y hasta cierto punto ya al tiempo lo entendí, ¿no? Pues si me hubiese dado todo en manos llenas, tal vez no me hubiese aplicado, porque a veces me sacaba esas fallas de, mira, te voy a poner a leer este libro, y a veces me hacía preguntas capciosas de, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves la herida de tal? ¿Cuál herida? Ajá. Si esto no tenía que ver, entonces si estás leyendo, era como este papá que me ponía a prueba, entonces así era Marco, ¿no? Uh-huh. Y era esta perfecta simbiosis entre que el Dulce que quería hacer las cosas de forma correcta y de repente que Marco que mantenía esta filosofía anexera, que de repente, me acuerdo que seguido tiró por viajes como que se peleaban, o sea, se gustaban de que Marco mantenía esta idea, Dulce mantenía esta otra idea, ¿no? Uh-huh. Claro está. Pues que Marco también fue adicto en recuperación y Marco también
le formó y me platicaba muchas veces como su padrino de él, pues sí lo traía muy tendido, ¿no? Y por eso entiendo, a mano dura. Por eso entiendo que de repente Marco decía, es lo que a mí me funcionó, esa es la forma que yo tengo de ayudarte, ¿no? Claro. Que muchas veces pues cada quien va a hablar de cómo le fue en la feria. Pues es ¿no? que tú también llegaste muy chiquito, o sea, tú llegaste, o sea, la realidad es que Renovadic es como pues como sangre nueva, como ¿no? Como ideas nuevas, o sea, creo que sí, en ese sentido hemos luchado contra el prejuicio de, ¿no? Incluso de la forma de vestir, porque Marco nos decía, usen bata, ¿no? Sí, y nosotros así de, no, no, vístanse formal, nosotros así como de, no es para tanto, ¿no? Sí, entonces exacto. Creo que desde ahí nosotros hemos tenido como esa idea un poco revolucionaria e ir contracorriente de las viejas ideas de lo que se creía en la rehabilitación, ¿no, Ramiro? Y a ti, y a ti, ¿cómo te ha transformado Renovadic? O sea, de ese chavo que llegaste recién salido y que ahorita pues ya 9 años y ya eres como un referente, o sea, más de la mitad de la población que hemos atendido, que son cerca de 1,200 pacientes, te conocen. Claro, pues fíjese que esto seguido lo cuento como manera de reflexión, porque yo llegué a Renovadic, voy a balconear por ahí a mi compañera a través de una serie de eventos y crisis que pasaron con Andy, con aquel tiempo el coordinador Hugo. Y creo que recuerdo que eventualmente Marco te decía, oye, deberías de tener a un psicólogo a cargo, un psicólogo que al final del día no tenga una enfermedad, que tenga como esta mano que pueda ser como tu mano derecha y esto. Y yo recuerdo que en aquel tiempo recién iniciaba la maestría y yo todavía decía, bueno, seguramente mi mamá se va a arrepentir y me va a pagar la maestría. Yo como niño tirano, ¿no? Y mi mamá me decía, no, hijo, no te voy a pagar la maestría porque pues yo tengo la idea de que todos coludos, todos ramones, no te puedo pagar la maestría. Y yo dije, bueno, voy a empeñar cositas, voy a vender esto y junté mi dinerito. Y dije, bueno, a lo mejor ahorita va a cambiar de parecer, soy su consentido, soy su junior, el más chiquito seguramente, ¿no? Y me la hizo válida, y recuerdo que a la par me dijo, oye, ¿cómo ves? Pues fíjate que hubo un evento en la clínica en la que estoy trabajando, necesitan un psicólogo de base, estoy pensando yo en ti, Marco. ¿Cómo ves? Le digo, no, pues me queda súper como anillo al dedo, porque yo a la par yo ya me había inscrito, yo ya estaba a la maestría aquí en Cuernavaca, y entonces, pues yo creo que, sin querer queriendo, creo que si habláramos de alguna deidad, creo que la carrera me eligió a mí, porque yo me metí en una carrera que es psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes. O sea, mi idea y mi plan en algún momento era trabajar con niños y con adolescentes, pero creo que la carrera me eligió a mí, o la clínica en adicciones me eligió a mí, porque las cosas se dieron sencillamente como se tuvieron que haber dado, y pues a la par pues tenía un empleo que me podía permitir pagar la maestría, me podía permitir pagar mis gastos. Recuerdo que en aquellos tiempos pues ni calzones me podía comprar porque era muy pesado, entre libros, entre pagos, entre colegiaturas, entre esto, entre aquello, era muy duro, pero creo que si me lo hubiesen, tal vez en algún momento me lo hubiese pagado a mi mamá, pues a lo mejor no lo hubiese valorado, o a lo mejor tal vez no le hubiese puesto el empeño que ameritaba tener un posgrado, ¿no? Creo que haciendo esa retrospectiva, creo que me ha marcado muy bien en el sentido de empezar a valorar también yo como especialista, como terapeuta. Es que creciste además, o sea, estabas en un proceso en el cual personal, de independencia, de autonomía, de responsabilidad, porque te mudaste de tu lugar de origen, te veniste para acá y además creciste en el ámbito de la clínica, que no es nada fácil y que tú no me vas a dejar mentir. Estar frente, o sea, nada de lo que vimos en la carrera te prepara para lo que se vive en la clínica. O sea, no hay manera, yo creo que ciertamente, porque además ninguno de los dos tenemos una adicción, entonces creo que es como un punto de quiebre en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Muchas áreas, porque sí tratas tú de decir, no, que la buena praxis, que esto y que el otro, pero sí de repente tienes que compaginar y darte cuenta que una buena práctica en adicciones no significa darle todo, sino estructurar al paciente, y entonces te mueve a ti también, porque eso no viene en los libros, claro, ¿no? O sea, la necesidad de ponerle límites, consecuencias, estructura, disciplinarlo, o sea, lo que en la vieja escuela le llaman el amor adulto, ¿no? Nosotros le llamamos los límites y las consecuencias para hacerlo parte y responsable, pues es bien complicado, porque venimos de una cultura en la cual nadie quiere ser el malo del cuento, nadie quiere poner límites, todo el mundo sabe. Me acuerdo que en aquellos años pues, nos aventábamos la bolita de, no, pues dice Marco, y al final Marco, porque dice Marco que se debe de hacer esto, que claro, te ponga
pongas que ese es el límite, sí, que claro, ya no. Sí, entonces, pero pues hoy en día pues ya es más fácil para, claro. Creo que para ambos o para todos de repente ponernos en la posición de no es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas, claro. Las veces que sea necesario, y no es porque seamos de la vieja escuela, sino más bien es los límites y las consecuencias que tu enfermedad la estructura y que la familia no, porque creo que una de las cosas que más hemos hablado nosotros es cómo la familia de repente no nos ayuda, o sea, de verdad no nos ayuda, porque nosotros decimos o damos una serie de recomendaciones y llega la familia y les dice completamente lo contrario, ¿no? Sí, entonces totalmente. Creo que eso es algo que siempre nos pone como en jaque. Y ahorita que estabas contando eso me acuerdo muchísimo, digo, es que tenemos como un archivo, ¿no? Claro. Yo me acuerdo de unas cosas y tú te acuerdas de otras cosas. Me acuerdo de una vez que creo que un paciente te iba a golpear, ¿no? Sí, cuando recién llegué. Sí, fue como tu bienvenida. Como bienvenida, sí, me acuerdo de un... Bueno, no sé si no podemos puedes decir nombres, pero bueno, M, o como se llame. Porque empezaba con la okay, A, sí, me acuerdo. Pero fue justo porque yo quise ponerle un límite y una consecuencia. Y entonces, entre que el paciente ya estaba en su lado de desesperación, que él ya se quería ir, creo que lo que favoreció también en aquel momento que Wixi puso... lo había amenazado que yo le iba a mandar al anexo, pues él, no sé qué, es que Wixi ya me dijo y me amenazó que si hacía otra me iba a mandar al anexo, porque Wixi pues claramente viene de una formación anexera, ¿no? Claro. Y entonces en ese momento se para y se encabrona y me quiere aventar, pero pues siempre hay quien dice, no, güey, date cuenta que estás actuando mal, y hubo quien lo paró en seco, porque si yo me hubiese puesto a pararlo en seco, pues me hubiese visto muy mal como terapeuta, ¿no? En ese momento. Porque cabe destacar que por mucho tiempo Wixi, mi hermano, estuvo fungiendo como coordinador, y al venir de un anexo tenía esa formación, y hasta la fecha, o sea, es muy común que digan, no, te vamos a trasladar, ¿no? Cosa que ya no se hace, cosa que nunca hicimos, o sea, cosa que era como parte como te vas a ir a un anexo, ¿no? Porque pues aquí en realidad los chicos están muy bien, están súper bien tratados, claro, bien alimentados, bien comidos, y de repente una persona que viene como de un anexo, pues si dice, oye, lo tiene súper consentido, eso no sirve, claro, ¿no? Aunque nos hemos dado cuenta nosotros con la experiencia que sí sirve, porque tenemos numerosos casos exitosos, numerosos casos de personas que han decidido cambiar su vida y que no necesitaron pasar por un anexo, pero eso era súper común, eso el anexo y no, pero síguele, ¿no? Lo que necesitas es valorar, y hasta la fecha de repente el famoso tocar fondo, ¿no? Que son como cosas que claro que pueden detonar a una persona, ¿no? Y creo que todos, o sea, porque además todos nos hemos, yo siempre les he compartido cuando nos hemos equivocado y hemos tomado decisiones, ¿no? Porque nuestra posición es una posición altamente evaluada, ¿no? Eso es algo que tú tienes que saberlo muy bien, porque yo cuando hablo con ellos como líder de este proyecto siempre les digo, nuestra posición siempre va a ser muy evaluada. El tema aquí es que no somos robots, y que a veces también sentimos, y que a veces también nos enojamos, y a veces también podemos llegar a no actuar de una manera como adecuada, claro, ¿no? Yo recuerdo mucho que de repente hay pacientes, sobre todo algunos pacientes que tienen comorbilidades psiquiátricas, ahorita recordé uno que subió con una paleta, ¿no? Subió con una paleta para dármela, y yo estaba así súper ofuscada trabajando y todo y resolviendo temas, y me dijo, madrina, y yo, ¿quién te dio permiso de subir? No puedes estar subiendo al área de oficina sin permiso, ¿no? Sí, me acuerdo. Y me dijo, solo le traje una paleta. Sí. Ay, yo me dije, ay, sí, claro, ¿no? Ay, ok, déjamela aquí, por favor. Le dije, te ofrezco una disculpa, estaba súper ofuscada, no sé qué. No, sí, no se preocupe, ¿no? Y súper comprensivo. Pero eso, en una persona que recién está intoxicada, que recién viene llegando, en una persona que a lo mejor viene de un contexto de violencia o en un contexto, lo toma mal y puede generar como una crisis, ¿no? Recuerdo otro caso también que subió, mejor así, ¿no? Porque hemos tenido usuarios de todo, desde los muy buena onda hasta los que nos exigen, sí, claro, ¿no? Y ese recuerdo que subió, me dijo, tú estás a mi servicio, ¿no? Así me dijo, tú estás a mi servicio, tú, yo para eso te pagué, ¿no? Y entonces, pues yo me sentí como de, ¿qué hago, no? Estoy sola acá arriba en las oficinas y todo. Recuerdo que me bajé y recuerdo que le dije, sí, tú nos contrataste para darte un servicio, pero no estamos a tu servicio, no voy a estar haciendo lo que tú quieras y no me vuelvas a dirigir la palabra de esa forma, ¿no? Se quedó así como de mil colores, porque creo que también una de las cosas que es complicado para nosotros es aprender a poner un límite
sin caer en la condescendencia de que una persona... La complacencia, ¿no? Y en la complacencia y en el decir, o sea, está intoxicado, sí entiendo su historia de vida, entiendo que viene de un contexto complejo, pero no puedo permitir que me violente a mí también, ¿no? O sea, eso creo que es trascendental porque es como algo que nos tiene que permitir a nosotros mantener el equilibrio, ¿no, Ramiro? Porque si no, si hay cuando nos sacamos como de... sí, porque ¿no? también, digo, hemos escuchado de muchas clínicas que donde de repente hacen todo lo posible con tal de no dar lata, que eso implica complacerlos en todo, tenerlos todo el tiempo dopados. Muchos medicamentos, sí. ¿no? Y el paciente medio agarra la onda cuando ya está por salir. Y eso porque de repente pues ya le bajaron el medicamento y ya empieza a tener como este síndrome de abstinencia, ¿no? Sí, pero claro. Durante 40, 60, 90 días pues nunca se enfrentó al mundo real o a parte de su enfermedad, ¿no? O a la incomodidad de no tener nada, ¿no? Porque claro. a veces aquí en la clínica nos pasa mucho que sí hay una demanda, o sea, si hay una demanda o sobredemanda, si demanda es complicado, la sobredemanda es peor, ¿no? Es como estar en un continuo necesito, quiero, denme, busco, requiero, es urgente, y eso creo que complica un poco el escenario porque a veces la familia no alcanza a entender, porque es complicado, ¿no? Que el dar en exceso no está funcionando. Entonces, cuando llegan a un centro de rehabilitación con reglas, con límites, con normas, les causa mucho conflicto a los usuarios, ¿no? Hay familia que de repente nos dice, ¿cómo es posible que aquí sí barra y sí trapee y lave su ropa y en la casa no lo hace, ¿no? Una persona de 30 años, por ejemplo. ¿Cómo es posible que aquí sí esté comiendo que calabazas o que nopales o alguna cosa así ya cuando allá no dirigidas. Lo hace, ¿no? Ya empezar, ahí van. Para claro. Los que nos están viendo saben a quién me refiero. ¿No? Entonces empiezan como con estos temas de, híjole, a veces nosotros somos los villanos simplemente por tratar de estructurar a alguien en 40 días, en 28 días, claro, en 90 días. O a veces estas cuando familias, viene de años así, Ramiro, ¿no? De años. Y creo que lo peor es para cuando vienen estas familias que ven que quieren que seamos una extensión de lo que se hace en casa. Claro. Estas familias que te dicen, pero a ver, él va a tener habitación sola, claro. Él va a tener aire acondicionado. Recuerdo uno que hizo un berrinche porque no teníamos Splenda. No, es que si no tenían Splenda, entonces no puedo estar yo aquí. Ajá. Y se fue. No, yo recuerdo uno que vino y que ya se iba a ingresar y que dijo, que no las habitaciones tienen aire acondicionado, y le dijimos, no, dijo, pues me voy, yo necesito que haya aire acondicionado porque me pongo muy mal si tengo con el calor, ¿no? Y nosotros así como de, ¿cuál es la prioridad, no? Sí, claro. ¿Cuál es la prioridad? Yo necesito una habitación solo, o sea, sí hay muchas como cosas que eso justo que dices, que necesitan que sean como, que nosotros seamos como la extensión de lo que se hace en casa, de ¿no? lo que se hace en casa, pero además de algo que no funciona. Claro. Y que no ha funcionado. Que es el dilema que de repente es la nueva escuela versus la vieja escuela, ¿no? Sí, claro. Claro que tenemos que tomar ambas partes. Platicaba con Eric, ¿no? La vez pasada, que a él le enseñaron que Eric ya estuvo con nosotros, vayan a ver ese la video. mano dura es lo que funciona al final del día, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, entiendo que Eric también su formación es de la vieja escuela, ¿no? Claro. Y también le ha costado, creo yo, de repente adaptarse a las nuevas ideas, las nuevas perspectivas, claro. ¿no? A esta revolución de las... Pues del tratamiento, ¿no? Sí, claro. Pues es que es como, es justo un choque entre lo que tú crees y a lo mejor nosotros como no tenemos una adicción, nos es difícil. Porque fíjate que no es que por sí sola la mano dura no funciona. Y el tratamiento así, déjalos hacer lo que quieren y dales lo que piden, tampoco funciona. Creo que es justo algo que te permita ser flexible con algunas cosas y con otras no. Los negociables y los no negociables. Los límites que sí se pueden tolerar, bueno, no tolerar, más bien los límites que sí pueden como de, permitirse. Podemos negociar, claro. Versus los que no se pueden negociar, ¿no? Y creo que eso es muy importante a la hora de poder formar un programa que te permita a ti acompañar a las personas con adicciones a que ellos desarrollen creo las que ahí entramos habilidades. en otro dilema. Recuerdo una época, ahí vamos a balconear a la clínica, que, que cada rato se tenía que cambiar y se reescribir el reglamento del usuario, porque siempre había expacientes que nos llevaban al límite y siempre encontraban una inconsistencia en nuestro reglamento. Ya me acordé. De que, pero aquí no dicen el reglamento tal, ¿no? Porque son pacientes que su naturaleza
justo es eso, tratar de conseguir lo que ellos quieren, porque la enfermedad sí lo demanda. Y transgredir. Yo me acuerdo mucho que en mi proceso de terapia me dijeron, ¿no? Tienes que darte cuenta que trabajas con personas que te van a llevar al límite. Y entonces nosotros empezamos siempre con escritos, ¿no? ¿Te acuerdas que hay que hacer un documento para esto? Porque siempre le hallaban, sí es cierto, siempre le hallaban una aquí no dice esto, por lo tanto, si no lo dice, lo puedo hacer. Claro. Y entonces nosotros, resulta obvio, las obviedades en adicciones no funcionan, ¿no? Pero creo que esto es muy importante y ahorita pues igual y podemos platicar de esos casos que nos han marcado, que han sido muchos, porque además en el Inter nosotros también pues tenemos en común, creo que eso es lo que hace especial nuestra relación, Ramiro, y te lo digo aquí frente a todos, como siempre te lo he dicho, creo que atravesamos por situaciones similares con nuestras mamás, claro. ¿No? Creo que tenemos como historias, ambos mudamos, dejamos nuestra familia para buscar un futuro mejor, y creo que está súper chido ver cómo hemos pues crecido y cambiado, claro, ¿no? Sí. Entonces ahorita platicamos sobre eso, ¿cómo ves? ¿Sí? Sí. Oye, y estaba yo diciéndote el tema de los casos que más nos han marcado, ¿no? Claro. En la semana alguien me preguntaba, ¿cuál es el caso que más te ha marcado? Y yo le decía que en nuestro archivo, podía definirlo por categorías, ¿no? De los que me han hecho sentir más triste, de los que me han hecho sentir feliz, ¿no? De los que me han hecho reír mucho, o sea, creo que como que lo podría poner por categorías, claro. ¿No? ¿Tú qué dices, Ramiro? ¿Cómo tienes organizados tus recuerdos en Renovadic? Yo más bien creo que los que más nos han frustrado como terapeutas, porque de alguna otra forma, pues, nos vemos como atados de manos en ayudar, en el sentido de que de alguna otra forma, pues, a veces no podemos hacer mucho, ¿no? Sí. Yo recuerdo hace muchos años en Tasco, en un anexo, en el anexo en el que estaba, que la familia nos decía, ¿sabes qué? Es que las recomendaciones que ustedes me están dando, pues no, porque nosotros nos dedicamos a sembrar marihuana. Y la idea de sacarnos, de dejar de sembrar marihuana no va a pasar, claro. ¿No? Y para mí esos son como los más fuertes, ¿no? Donde a veces la familia, pues, como que no busca alternativas de solución y pues es muy frustrante. Yo diría que la primera categoría es aquellos casos que nos marcan pero que nos frustran y que nos sentimos impotentes y atados de mano. La segunda categoría sería como aquellos casos que nos marcan en el sentido de que decimos, ha valido la pena todas las desveladas, porque algún amigo me decía, no, güey, tú te estás quemando las pestañas, lees esto, aquello, cobra lo que tengas que cobrar, güey, porque tú ya traes un conocimiento que nadie trae, ¿no? Entonces dices, bueno, ha valido la pena el desvelo, el cansancio, las desveladas, la quemada de pestañas, ¿no? Dices, he favorecido en la recuperación, ¿no? Porque más bien lo decía Marco, yo no soy quien te rehabilitó, yo soy un instrumento para que tú te rehabilites, ¿no? Por supuesto, y creo que eso lo tenemos como muy claro en Renovadic, que somos solo como el vehículo y que acompañamos terapéuticamente a la persona que elige, ¿no? Cambiar, ¿no? Y creo que sí. ¿Y cuál es el que más te acuerdas tú? O de los que más te acuerdas tú. Yo recuerdo un caso, que fue como de mis primeros casos, de un chico de algún pueblo, que creo yo que eso es con lo que de repente lidio mucho con las familias, con estas viejas ideas que se quedan como de, es que te hace falta para que te rehabilites, es que te compra un camión para que te rehabilites. Y recuerdo un caso de un chavito que el chico me platicaba en su seguimiento, dice, no, es que mi mamá recientemente tuvo una pelea con mi mamá, porque mi mamá son de estas señoras que tenemos que ir a misa a las 7, a las 12 y a las 7 de la noche. Y entonces yo no quise ir a misa de 12 porque dije, no, pues ya, en la clínica me enseñaron, el programa me enseñó el tema de la espiritualidad, de acercarme a Dios, a través de cómo yo lo concibo. Yo, la neta, dije, pues es innecesario ir a la iglesia a las 12 del día. Y entonces él no quiso ir, y como la mamá, pues no sé qué pensó en su lógica, pensó que su hijo se iba a descarrilar o pensó que su hijo iba a ser rebelde, pues lo encerró bajo llave y encontró por ahí, yo creo que la mamá le guardó una bolsita de marihuana y se la puso allí, y dijo, y el paciente le dio durante hora y media con esa crisis de ansiedad, y al final dijo, pues la voy a tirar, güey, la voy a tirar porque si no, pues pues me voy a drogar. Claro. Y ya, digo, leyéndoles de otra perspectiva más perversa, dices, bueno, tal vez es esta necesidad que dice la literatura, ¿eh? Necesidad de sentirme necesitado, de que necesito verte enfermo para que entonces me hagas caso, para que entonces sigas estando a mi lado dependiendo, ¿no? Son estos casos que te frustran,
que son muy pesados y complicados porque las familias muchas veces no se quieren abrir a otras ideas, ¿no? Yo siempre les digo a mis familias, de hecho, en teoría, por cada adicto hay al menos 2 afectados. Claro. Y en teoría tendría que haber más grupos de Al-Anon que grupos de AA. Y claro. Desafortunadamente la inasistencia de las familias a grupos de Al-Anon o a terapia algún grupo, alguna ayuda, pues es muy limitada y eso claro. es como de las cosas que me frustran mucho como terapeuta, que de repente le echamos talacha, el paciente tiene la apertura, trae la disposición. Hay un mediano claro, cambio, ¿no? Hay una mediana adherencia al sí. tratamiento, trae esta disposición. Digo, a mí me gusta mucho trabajar con adolescentes, porque si se sabes llegar a los adolescentes, a diferencia de lo que se piensa, que de repente no, el adolescente no va a querer cambiar porque está en la etapa más rebelde, no, también son moldeables. Sí. Y si los moldeas para bien, pues son casos que traen gran potencial para agarrarla a la primera. Entonces, a mí me gusta y me siento más cómodo trabajando con adolescentes y creo yo que si lo sabes moldear y si la familia se aplica y hacemos una buena triangulación, pues es buena la respuesta. La respuesta, pero muchas veces la familia son como de estas viejas ideas de que no, que el que está mal es él, yo porque tengo que cambiar, yo porque tengo que ir a un grupo, y entonces son como de las cosas que a mí me frustran, no sé para ti, que sean las cosas que más te frustran a ti. A mí me frustra, sí, yo creo que esa sería la palabra, que frustra, ¿no? A lo mejor yo diría tristeza, pero creo que en el fondo sí hay frustración porque muchas veces pues tú recomiendas como algo, ¿no? Ahorita se me vino a la cabeza numerosos casos, porque no es uno, numerosos casos donde tú le dices al usuario que, por ejemplo, en la práctica es sustancia de impacto, ¿no? Entonces, un usuario que consume de base cocaína, ¿no? Y esa es su droga de impacto. Pero continúa bebiendo alcohol, ¿no? Y la familia, tú haces la recomendación y les dices, oye, no tomes, procura estar en entornos que favorezcan otros comportamientos, chalala, ¿no? Yo he tenido, así los tengo muy presentes, casos donde los usuarios salen a comer un domingo de visita, que le dimos un permiso especial por el cumpleaños de alguien o alguna cosa así, en estos límites que pueden ser negociables, y llegan así súper mal, con ansiedad, con un ataque de ira, llorando porque su familiar en plena comida, sabiendo que tiene un problema con el alcohol, con las sustancias, se pidió una cerveza. Recuerdo mucho uno que se pidió un caballito de tequila, y recuerdo mucho un caso de un familiar que entraba a la visita, veía a su hijo, platicaba, salía y en la camioneta se estaba echando sus cervezas. Volvía a entrar y volvía, y no, y entonces ese tipo de cosas que tú dices, ¡ey! ¿No? O sea, ve el esfuerzo que estamos haciendo, el que tú estás haciendo, o sea, es un tratamiento que te está costando, en el que estás invirtiendo, y ve cómo, o sea, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? ¿No? Por supuesto, ¿no? Sí. O de esos familiares que te dicen, que les dicen, ¿no? A los chicos, ¿sabes qué? Pues toma, es que ese no es tu problema, con que te la controles poquito, o sea, es que yo como tú, por ejemplo, ¿no? Tú tómate solo una cerveza y ya con esa tienes, no tendrías por qué limitarte de todo. Ese tipo de cosas también es como de qué lado están, ¿no? Así como de qué lado están. Me frustra y por supuesto que a veces me enoja, ¿no? Entonces, en ese ínter, yo también he tenido que aprender a distanciarme, porque sí, es como, porque empiezas a darte cuenta de que hay muchas cosas que tú puedes hacer bien en el entorno que nos toca, que es Renovadic. De ahí para afuera, las recomendaciones que nosotros damos le tocan a la familia, ¿no? Y de repente era como de, ¡ay! ¿No? O sea, échame la mano, ¿no? Yo siempre les digo a las familias, cuando la familia es la extensión de lo que se usa en la clínica, el pronóstico de recuperación es mucho que mejor y mayor, ¿no? Y me ha pasado, justo me hiciste recordar varios casos en los que la familia de repente dice, pues es que tú ya estás curado, ¿no? Tú ya puedes convivir con gente que se droga y gente que bebe y no pasa nada. Entonces, y pues de alguna otra forma los pacientes se quedan como atados de manos y se quedan frustrados de, híjole, ¿no? Sí, y sobre todo porque a veces creo que yo creo que como hay un lenguaje muy culpígeno, de mucha culpa, ¿no? De la familia no quiere asumir la responsabilidad que le toca, ¿no? Y creo que esas son de las cosas que más me pegan a mí, ¿no? Eso y la otra que hablábamos hace ratito también es como de repente los usuarios
son víctimas de su familia, ¿no? Los casos que nos han tocado de niñas, de jovencitas, o más bien de jovencitas que de niñas sufrieron abuso sexual por parte de algún familiar cercano, chicas que a lo mejor fueron víctimas de violencia porque también repitieron un círculo y papá era alcohólico, papá consumía y abuelito también. Entonces, ese tipo de casos en lo personal a mí me pegan muchísimo porque soy mamá, uno, ¿no? Porque tengo una hija, pero además porque como mujer es algo como que dices, híjole, ¿no? Otra vez como el vínculo familiar, o sea, ahí es el que está como no jugando al favor de la rehabilitación, porque la persona es revictimizada, cada que lo verbaliza, cada que lo dice, cada que lo menciona. Es más, el hecho de haber mencionado haber sido víctima de un abuso es como, ¿no? Como que rompe esa lealtad familiar, estos temas familiares, y entonces, ¿cómo le ayudas a esa chica a reinsertarse en el mismo vínculo social y afectivo que la lastimó? Eso también a mí me pone como de cómo la ayudo, ¿no? Cómo le digo que no esté. Exacto. No eso es a lo que yo me refería, que además de frustración, en el siento primer planteamiento tristeza. Todavía podemos decir, bueno, si la familia se aplica y psicoeducación, si Balanón, tal vez pudieran cambiar estas viejas ideas de la recuperación. Del consumo, ¿no? Uh-huh. Pero cuando está el transgresor en casa, cuando está el violentador en casa, el violador en casa, a veces es muy complicado, ¿no? Porque y digo, entiendo que muchas veces eso ya es meternos en otros temas de la psicología sistémica, ¿no? Hay lealtades, hay triangulaciones que de repente difícilmente se van a romper, y hay secretos de familia que, digo, hay veces que las familias se disgustan porque la paciente vino a ventilar aquí en su internamiento, claro, qué había pasado, cuando eso quería que fuera un secreto que se enterara vivo, ¿no? O ¿sabes qué? Que nos dicen, ¿no? Como de o sea, te estoy diciendo esto en terapia, pero no le vayas a decir a mi mamá, no le quiero decir porque es mi primo, me vino a visitar. O sea, ese tipo de cosas era lo que te decía, me llenan de frustración y de tristeza, porque sí hay casos en los cuales yo sí he llegado o he salido, ¿no? En el camino llorando, ¿no? Como de, ¿qué más puedes hacer? O sea, ¿qué más puedo hacer? Como impotencia de, sí, muy frustrante. ¿no? Sí, creo que sí, eso sí. Y por supuesto los casos que nos llevan al límite. También, no, esos casos son, híjole, los ¿no? dolorcitos de cabeza, sí, ¿no? Sí, porque sí generan dolor de cabeza por tensión, por preocupación. Y ¿sabes cómo en mi caso también, obsesiva, por supuesto, el tema de dolorcito de cabeza porque no hay como que me quedo pensando siempre, sí somos el lugar, estamos haciendo lo correcto, es una buena práctica, quizás debería de estar en otro espacio, o sea, porque a veces sí he experimentado temas que tienen que ver con no, quizás no lo estoy ayudando lo suficiente, ¿no? Entonces, como que ese tipo de situaciones a mí me colocan entre la espada y la pared, ¿sabes? Porque a veces la familia ha colocado y coloca, por mi experiencia y mi historia, coloca una cierta expectativa sobre mi persona, no sobre la clínica, sobre mi persona, ¿no? Entonces, a veces yo, si no estoy bien y si no he asistido a mi terapia, a veces absorbo cosas que no me corresponden y entonces me siento extremadamente responsable por la rehabilitación de un usuario, y trasladarlo a una institución de salud mental, por ejemplo, un hospital psiquiátrico, me llena de mucha como de, híjole, ¿no? Fallé. Y eso creo que es un tema mío, pero así a todo. Y creo que comparto esto porque, digo, cada que nos toca regaño como a los otros trabajadores, siempre está este discurso de, a mí me toca la parte responsable, ¿no? Si ustedes fallan, al final del día, bueno, tú, Dulce, eres la que está dirigiendo el barco, ¿no? Y entiendo, y muchas veces me solidarizo y pues tratamos de hacer lo mejor posible, ¿no? Tratar de que pues tengamos las menos fallas posibles, porque hay un compromiso en la cual dices, es que si yo fallo, pues embarro a varios, ¿no? Sí, claro, porque hay una imagen que mantener, se llevan esta mala impresión de que estamos haciendo las cosas mal. Claro, ¿no? Y una calidad también, que ya tenemos, al final del día es un servicio que nosotros por ofrecemos, supuesto, ¿no? Y hay una calidad que mantener, y sobre todo, ¿sabes
que pasa también que de repente cuando yo, pues soy el primer canal de atención, ¿no? Entonces me hablan por teléfono y me dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito ayuda para mi hija, he visto tus videos, me das mucha confianza y todo. Y de repente les digo, ¿sabes qué? Tuvo autolesiones dentro de las instalaciones, ¿no? O sea, se autolesionó, no quiere estar, no podemos ayudarla, no la podemos obligar porque no trabajamos ingresos involuntarios. Ya no. Viene una sobredemanda, ¿no? Viene uno, pero que tú, pero es que me dijiste, pero es que esto, pero es que el otro. Por eso es que hemos aprendido mucho, o sea, eso sí, hemos aprendido mucho a ser completamente transparentes. O sea, creo que una de las cosas que nosotros hacemos, si bien, es darles a leer, de entregarles los documentos, que revisen, empoderar un poco a las familias, ¿no? O sea, nuestras familias y nuestros usuarios, quien ingresa a Renovadic, sabe perfectamente el tipo de tratamiento que va a recibir, sabe las terapias que va a tener, sabe quién lo va a atender, sabe quién le va a dar información, sabe las instalaciones. De hecho, nosotros siempre preferimos que vengan y que conozcan las instalaciones y tener una entrevista cara a cara para saber que somos el lugar, porque sí pasa mucho que hay una sobreexigencia de nosotros, claro, ¿no? Una sobreexigencia, y nosotros tenemos un compromiso real de mantener la calidad de los servicios, la calidez, y a veces cualquier cosita es buena para decirnos, ya ves, te equivocaste como clínica, ya ves, ya no sé qué. Hace ratito le decía yo a Ramiro que yo he tenido varios episodios donde me he sentido sinceramente en peligro, ¿no? De que me puedan violentar. Recuerdo mucho un caso de una chica que yo estaba sentada dando sesión y en semicírculo, y pasó y me hizo así, ¿no? Una chava. Y cuando estaban fumando, en ese momento se dejaba fumar, ya no, hace muchos años, y entonces estaba fumando y me aventó la colilla de cigarros en los pies, ¿no? Y me dijo que como quisiera, así, ¿no? Entonces yo así que como de que ni las manos sé meter, ¿no? Ni para las caídas sé meter las manos, pues sentí así como de, ¿no? Claro. Y luego hubo otro caso también, donde lo recuerdo muy bien, que después terminó muy bien ese caso, pero en su momento me generó muchísimo pavor. Recuerdo que cuando me amenazó este usuario en mi sesión grupal, yo me quedé así de 6, ¿no? Y me dijo, y hazle como quieras, ¿no? Pero yo quiero mi devolución y quiero esto y quiero el otro y mañana me voy a salir. Era un usuario que no quería hacer el quehacer, que tenía como aterrorizados a los usuarios, ¿no? Y yo le dije que pues eso no se valía, y me dijo, pues hazle como quieras y me voy a ir y a lo que tope, y no. Yo así me quedé como en estado de shock. Recuerdo que subí, hablé por teléfono y me solté a llorar, ¿no? Y me solté a llorar y dije, tengo mucho miedo, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Le pedí que subiera, yo todavía sí le pedí que subiera, intenté hablar con él, dije, no te preocupes, si te vas a ir mañana mismo, hacemos los ajustes económicos y adelante te vas, ¿no? Y se bajó, y recuerdo que yo me fui como entre aterrorizada, como paralizada, como que no sabía qué hacer, y al siguiente día se me acercó y me dijo, llorando, ¿no? Llorando, me dijo, tengo una historia de desde los 13 años estar en el tutelar, después estar en el reclusorio, mi entorno no es el mismo que el tuyo, y este lugar, pues yo pensaría que todo el mundo tiene un problema conmigo, pero no es así, te ofrezco una disculpa, no te voy a volver a tratar así. Yo así como de, ¿no? Como de, ay, entre llorar, entre sentir un alivio, ¿no? Eso es como algo de lo que más me marcó, sin duda alguna me marcó, porque allí me di cuenta de mi vulnerabilidad y también de las dudas que he tenido de seguir con el proyecto, porque es para mí Dulce, por mi personalidad, es una responsabilidad impresionante. O sea, yo siento que es un trabajo que no cualquiera. Muchas de mis amigas me dicen, estás loca, ¿no? O sea, como yo no podría. Yo no sé por qué lo hago de manera casi natural. Me gusta estar con las familias, me gusta estar con los usuarios, pero es algo de lo cual yo he dudado mucho si lo hago bien, si lo hago correcto, si estoy dando el ancho, porque pues como esa historia,
lucha, ¿no? Recuerdo casos que íbamos en la madrugada a recibir, o sea, sí. ya no lo hacemos, ¿no? Sí, pero sí. casos que llegaban súper intoxicados, ¿no? En síndrome de abstinencia, muchas veces que nos dejaran plantados, muchas veces que usuarios que se han querido salir, Sí. ¿te acuerdas cómo le pegan el caso que nos dijo de la chica, sí tú estabas, ¿no? ¿Cuál? El de una chica que nos dijo que venía de un brote psicótico y nos dijo que en nuestro patio había muchos bebés enterrados, sí, ¿no? Claro. Que nos dijo que estábamos muchos bebés, había muchos bebés enterrados y que ella era amiga íntima del gobernador. Exacto, y que le iba a hablar. Y entonces agarró la puerta y le empezó a hacer así, y empezó a quererla tirar. Recuerdo que nos dijo, yo puedo estar en en otra clínica, no aquí contigo, ¿tú qué me vas a enseñar? Y recuerdo que fue como uno de los casos que también nos quedó así como de, no manches, ¿no? O sea, de, ¿qué onda? ¿Qué sentir entre miedo, entre incertidumbre, porque además su familia, de verdad, eso es algo que es como... cuando nosotros tenemos que hacer un proceso de referencia, que antes se llamaba como traslado, pero referencia es entre instituciones, y hay ciertos motivos para referir a un usuario. Uno de ellos es que no contamos con el personal ni las instalaciones. Cuando tú haces un proceso de referencia, también se experimenta frustración porque no hay lugar a donde enviar a usuarios que puedan estar en brote psicótico. O sea, puede ser a lo mejor un Instituto Nacional de Psiquiatría que está así de lleno y entonces de repente a mí me entra mucha impotencia porque digo, si no es con nosotros, ¿a dónde va a ir esta familia? Claro. ¿No? O sea, decirle, no puede estar con nosotros porque no cumple los criterios, porque se puede hacer daño, porque no somos el lugar, porque no tenemos la cantidad del personal que necesita, porque no trabajamos de esa forma, porque nos está violentando. Es como de, la familia se queda, híjole. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde lo llevo? Y es ahí donde entra como mi historia, ¿no? Porque mi hermano fue uno de esos. Sí, claro. Mi hermano fue uno de esos de donde decíamos, ¿a dónde lo vamos a llevar y quién lo va a recibir? Porque yo le decía, es que eras el verdadero demonio, ¿no? Todavía veo sus fotos, tú lo conociste, ¿no? Sí. Cuando estaba muy flaquito, chiquito, y digo, yo no puedo entender cómo este hombre nos traía a mi mamá y a mí. ¿Cómo ves, Ramiro? Sí, pero creo yo que la otra contraparte, podemos enfocarnos en los casos que nos hemos sentido frustrados y atados de mano, pero también nos podemos enfocar en dos puntos importantes, Dul. Primer punto, en aquellos casos que han tenido éxito, que vale la pena recordar, y en cómo la clínica ha evolucionado y somos una clínica que recibe el 100% pacientes voluntarios, que genera una gran apuesta a recibir pacientes 100% voluntarios, que creo que ninguna clínica quiere hacerlo porque es hacerlo difícil. Lo más fácil es hablar por teléfono, contratar a 2-3 cabrones, 2-3 personales que digan, ¿sabes qué? Pues vete a traerlo, ya estando aquí yo lo tranquilizo, ¿no? Que eso es lo más difícil y lo complicado. Sí, claro. ¿no? Sí, creo que podríamos enfocarnos tal vez en los casos que dices, bueno, este caso creo que ha valido la pena. No sé si recuerdas alguno. Ay, pues es que son un montón, por fortuna son un montón. El caso que más recuerdo, de los casos que más recuerdo es de las chicas de Grise, ¿no? Grise, que si nosotros cumplimos 15 años, ella cumple 14 años limpia, ¿no? Una señora consumidora de crack, ¿no? Con marihuana, una señora que fue con la que yo dormía, cuando abrimos la clínica dormía con ella y ella llegó muy demandante y quería una tele, ¿no? Pero nos la hacía de todo, se quejaba de todo porque ella, colombiana, quería su comida mezclada, ¿no? Entonces nosotros dábamos el arroz, el guisado y los frijoles, y ella quería todo, arroz, frijoles y guisado. Entonces por eso había problema por eso, por los cigarros, por todo. Hice mucha empatía con su hijo y ella ahorita está por cumplir en mayo del otro año, cumpliría ella 14 años limpia, ¿no? Eso está fenomenal. Tania, que fue nuestra primer paciente también, Fer y Pili, que son como los casos que más, ¿no? Luis, ¿no? Por supuesto,
supuesto, Luis, David, ¿no? ¿Quién más? Recientemente vino a visitarnos Eduardo P., ¿no? Llorando, conmovido, claro, o sea, uno de los casos más difíciles porque fue de los primeros casos que llegaron con que todos consumo. Los pacientes no le traían le traían confianza y va a salir a reventarse, ya va a anda mucho mejor que varios. 2 años, años limpio, y que además pues ha sido como, o sea, llegó y me dijo, pues es impresionante porque llegó con un daño severo por consumo consumo oculto de fentanilo. Él no sabía que estaba consumiendo fentanilo, llegó usando pañal, ¿no? Y verlo ahorita cómo está, pues me genera muchísima alegría, ¿no? A ti, y digo, y no quiero que se sientan mal todos los demás que conozco y que tenemos en nuestro grupo. Yo sé que los quiero nombrar a todos, pero creo yo que yo siempre voy a hablar de mis pacientitos, los adolescentes, porque son de los que tal vez ternura. Son de los que tal vez no los tienen incluso la familia. Sí. Piensan que van a salir a seguirse reventando, a seguir consumiendo. No les tienen mucha fe. Yo hablaría de varios nombres, pero voy a omitir nombres, ¿no? Pero a mis pacientitos adolescentes los quiero mucho, sí, claro, ¿no? Que se han demostrado y han tenido más carácter que muchos viejos adultos, sí, claro, ¿no? Porque se esperaría que el adolescente no siga reglas, no se apegue, no haga las sugerencias, y se esperaría que el adulto, que él ya tiene conciencia de lo que está bien y lo que está mal y ya tiene una responsabilidad, se esperaría que él sí la agarre la primera, claro, ¿no? Entonces creo que pues valdría la pena mandar este espacio para mandarlos a felicitar. Sí, por supuesto, y a todos ellos, yo sé que hay varios, ¿no? Tenemos un grupo de expacientes y por supuesto ahí están, ¿no? Celia, Abdiel, o sea, David, muchos que ahorita me acuerdo, pero de los de años, pues son ellos, ¿no? Y creo que algo que me parece muy importante justo decir es cómo hemos transformado y cómo nos hemos cambiado, porque nosotros somos pioneros en los ingresos voluntarios. Ciertamente nosotros damos como mucha prioridad a ese tipo de ingresos, porque en 15 años nos hemos dado cuenta que los usuarios voluntarios son los que mejor aprovechan los contenidos, son los que mejor aprovechan las terapias y los espacios, y eso hace que tengan una mejor adherencia y por lo tanto una menor probabilidad de recaída, lo cual es importante hablarlo en adicciones, porque pues muchas veces en adicciones nunca va a existir una garantía para la sobriedad. Creo que ese tema podríamos hablarlo más adelante. Sí, claro, recaída, por supuesto. Porque también tenemos que erradicar estas ideas sobre la recaída. Y hablar hablar sobre eso, y creo que me parece muy importante esto, y bueno, pues también pues agradecer, ¿no? Agradecer porque ha sido un camino lleno de muchísimos desafíos, ¿no? Claro. Hemos atravesado por muchísimas cosas, y esto también creo que nos hace un poco diferentes, Ramiro, porque hemos atravesado por el fallecimiento de nuestras mamás, ¿no? Nos tocó acompañarnos en el duelo, un cáncer de mama de ambas, ¿no? Ramiro pues ha estado presente también, por supuesto, el nacimiento de su hija, su sobrino, lo tengo muy presente, ¿no? Estos últimos 2 años, mi propio proceso de recuperación de un cáncer de tiroides, ¿no? Lo último en este año, la colocación de un marcapasos que ha hecho que yo verdaderamente cambie mi forma de trabajo, bajarle un poco a la intensidad, a la sobreexigencia, a saber delegar responsabilidades, sí, claro. ¿No? Creo que es algo que tenía que hacer, pero al final pues me siento muy afortunada de seguir liderando este proyecto, y bueno, pues no sé, Ramiro, ¿quieres decir algo para despedirnos? Sí, para me estaba acordando de un flashback que decía Marco, ¿no? Que mientras sea trabajo honrado y honesto, ahí vamos a seguir estando. Exactamente, sí, por supuesto, ahí estamos nosotros, y bueno, pues esto es solo una parte de lo que hay detrás de Renovadic, de lo que muchas veces otros espacios no quieren decir, pero que saben. Claro, nosotros siempre, siempre hemos querido ser súper transparentes, claro. Y creo que eso ha hecho la diferencia con nosotros. Y me da mucho gusto que pues ser líder de un proyecto que tiene en su equipo gente tan sensible y tan cercana como Ramiro, con los cuales hemos mantenido muchísimo tiempo la relación, y sirve este espacio para agradecer a todos y cada uno de ustedes que han estado con nosotros acompañándonos durante 15 años, a Olga, a Javi, al padrino Rolando, a Hugo, a Liliana, a Andy, y a todos los coordinadores, a Richie, a todos los coordinadores que han pasado, claro.
y que han trabajado y colaborado con nosotros, a los terapeutas que colaboran de manera externa, a Eri, que recién se incorporó. Quiero darles las gracias a Jessie, a las cocineras que nos han estado acompañando y que ha dejado cada una su sazón. Sirva este video también para reconocer y agradecer de todo corazón el esfuerzo que ponen, que ponen en cada platillo, en cada terapia, en cada abrazo que le dan a nuestros usuarios. Creo que una de las cosas que más caracteriza a Renovadic es el compromiso del equipo que sostiene nuestro trabajo. Eso es algo que nos caracteriza y pues vamos, que sean muchos años Estén más. Muy bien, chicos, aférrense a su recuperación. Así Ánimo. es. Ánimo. Ustedes Bye. Bye. Gracias por acompañarnos. Para más información sobre nuestros tratamientos integrales, visítanos en nuestras redes sociales y en renovadic.com.mx.